Hola, buenos días. Mi nombre es José Miguel Aybar. Estamos en un pequeño taller virtual de liderazgo, el liderazgo de disciplina propia. Bienvenidos todos. En este módulo 1, el primer tema que vamos a tratar, esto es un taller que va a constar de 3 módulos. El primer módulo, este taller se titula ¿A qué nos enfrentamos? Si le preguntamos a nuestros amigos y familiares y hasta los conocidos qué piensan de esta situación que estamos viviendo actualmente, 8 de cada 10 personas piensa que el país está mal o muy mal. Y la palabra que le viene a la mente a los venezolanos cuando se dice Venezuela ya no es ni café, ni cacao, ni mujeres bellas, ni petróleo, ni harina pan. No, no, no. Lo primero que le viene a la mente a las personas es la palabra crisis. Bueno, obviamente ese proceso es un proceso retador porque la crisis evidentemente genera tensión, también genera depresión y también genera frustración. Y no es fácil de manejar esas cosas, ¿cierto? Claro está. Vale la pena quizás para entender esa respuesta ante lo que está ocurriendo, decir que crisis no es de ninguna manera una palabra nueva a la que nosotros nos estamos enfrentando por primera vez. Crisis es una palabra que está absolutamente vinculada a nuestra historia. Es más, ¿qué cree usted que sentían los indios cuando llegaron los españoles a conquistar a Venezuela en 1490 y algo, o 1500, y meterse en su tierra, cambiar la estructura, las costumbres, etcétera? Eso sí era una crisis, ¿verdad? Pero también lo que vivió Venezuela en medio incluso de la guerra de independencia, eso era una crisis. Porque fíjense ustedes, la guerra de independencia terminó en 1830, pero desde 1830 hasta 1908 hubo más de 200 batallas armadas en Venezuela, en lucha de poder, por diferentes dictaduras y procesos pseudo eh, democráticos, constitucionales y yo no sé qué cantidad de cosas, y caudillismo. Después pasamos al tema de la dictadura, las grandes dictaduras en Venezuela, ¿no? La dictadura de Gómez, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez. Eso eran crisis. Estábamos en medio de la crisis. Había hambruna, había guerra, había pobreza. Después, bueno vino el tema democrático con sus crisis también, con su crisis petrolera, dependencia de la producción de petróleo. Y evidentemente, lo que hemos vivido en los últimos años, este cambio llamado revolución, que también es una crisis, ¿no? Y si básicamente es un concepto con el cual nosotros hemos estado totalmente vinculados a pesar de esta crisis. Claro, las personas que tienen más edad han vivido más crisis que otras. Las personas que no tienen edad la están viviendo hoy. Quizás para ellos es más complicado, ¿no? Pero a pesar de la crisis, hemos tenido en este país empresas, personas e instituciones que han sido exitosas, que han logrado crecer y contribuir al desarrollo. También hemos tenido personas, empresas e instituciones que han desaparecido, barridas por la ola de la crisis. ¿Qué hay de distinto y de común entre las personas y las empresas que han sucumbido a la crisis y lo que a más bien han tomado ventaja de ella y se han reconstruido en el futuro? Pienso que nos interesa entender algo bien fundamental. ¿Qué hicieron y por qué fueron exitosos? A pesar de la crisis. En todo caso, ¿por qué fue una persona exitosa tomando ventaja de la crisis? Hemos conseguido, como primer elemento importante, que describe que las personas que han logrado superar la crisis es quienes han entendido la crisis y que han entendido la magnitud real de la crisis.
Es decir, aquellas que no se han dejado llevar ni por las pasiones, ni por las emociones en la interpretación de la crisis, ni por lo que le dice el vecino, ni lo que dicen las noticias, ni lo que dice el mundo, ni lo que dice nadie. Aquellas personas que han logrado entender, han querido entender qué pasa de verdad. No es lo que yo temo que pueda pasar o lo que yo quiero que pase, sino lo que pasa, lo que de verdad está pasando. ¿Cómo es que esta crisis existe? Porque es indispensable entender la crisis para poder prepararnos primero para asociarla y segundo, resolverla. No puedes resolver algo que no entiendes. Sí. Tú puede ser que puedas luchar contra la crisis en tu entender, pero si no la entiendes, quizás estás como un pulpo con patines. Si no vas, no sabes hacia dónde vas, porque estás dando golpes con un bate con los ojos tapados. Tienes que entender la crisis porque uno de los libros que me encanta, que es El Señor de la Guerra, dice que lo primero que tienes que conocer es quién es tu enemigo. Si no entiendes quién es tu enemigo, ¿contra quién vas a luchar? Contra ti mismo. Porque vas a luchar con lo que tú percibes de lo que es tu enemigo, no contra tu enemigo real. El segundo punto es evitar la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto de evitar la incertidumbre? Lo que suele ocurrir en medio de las crisis es que esto genera una incertidumbre. La incertidumbre se convierte en la madre de la paralización. La incertidumbre es aquello que te paraliza, ¿no? Normalmente, la incertidumbre tiende a llevarte a la paralización en la toma de decisiones de tu vida. Entonces empiezas en el tema de que estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis, y cada vez que tú hablas, repites 1000 veces, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis. Entonces, eso se convierte en algo que se fija en tu cerebro. Entonces, ¿de qué manera puedes tú pensar en otra cosa distinta si estás pensando todo el día, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis? Por ejemplo, yo conozco personas que yo le dice, mira, vamos a hacer una pequeña inversión. Y ¿cómo voy a invertir si estamos en crisis? ¿A quién se le ocurre casarse, por ejemplo, cuando estamos en crisis? Y si estamos en crisis, ¿a quién se le va a ocurrir tener hijos? ¿Cómo voy a tener hijos en la mitad de una crisis? ¿Cómo los voy a mantener? ¿Cómo voy a comprar los pañales? ¿Cuántas colas voy a tener que hacer yo para conseguir la fórmula materna? ¿Cómo voy a vivir? ¿Y cómo voy a vivir yo con mis hijos? Y empiezo a paralizar mi vida, a paralizar las decisiones fundamentales, y resulta que lo que no se va a paralizar nunca es el tiempo. Sí, el tiempo nunca se paraliza. Te estás paralizando tú y tus decisiones, pero el tiempo no lo vas a poder paralizar. El tiempo lo tienes que consumir. Y en el medio de esa paralización, eso va a hacer que no puedas contribuir ni con tu vida, ni con tu familia, ni con tu país, en todo lo que tú tienes por hacer. Y entonces ese es el gran reto, entender que la gente que fue exitosa no se dejó llevar por la incertidumbre o a la paralización, sino más bien a la acción. Es decir, tomaron decisiones estratégicas que le permitieron vivir y sobrevivir la crisis. No es un tema muy allegado a nuestra vida cotidiana. Si yo entiendo la dificultad que genera la crisis en todas las personas, si a mí, en la mía, también genera una crisis. Yo he tenido profundas crisis de estrés, he sufrido infarto en medio de la crisis. Yo, ¿qué más ejemplo le puedo dar de eso? Pero aquí estoy, haciendo lo que tengo que hacer. Tomar la decisión correcta en medio de la incertidumbre. Eso es un tema complejo, pero lo mejor es confiar en Dios y ser diligente en la toma de decisiones. Ser diligente es mucho más allá. Es decir, ser diligente es hacer las cosas bien, pero más que bien, es hacer lo correcto de la manera correcta. Eso es ser diligente. Ser diligente es ser inteligente. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, vamos a trabajar duro, vamos a hacer las cosas, vamos a cortar un árbol y te doy un martillo, evidentemente vas a trabajar muy duro cortando el árbol, vas a tardar quizás un año